es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores seré redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia. Si todo cae a mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces.
tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y tempestad calla mi canción, tú permaneces. Tú eres fuerte, oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. La victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitas, sentado en majestad, eres eterno Dios, por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, yeah. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitas, sentado en majestad, eres eterno resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar.
te damos gracias en este tiempo en el cual tú permites, Padre Celestial, que nosotros nos congreguemos. Queremos pedirte perdón especialmente por nuestras culpas, por nuestros pecados en este tiempo, Padre Celestial, porque algunas veces no estamos a la altura de los sacramentos que tú dejaste, como en el día de hoy, la Santa Cena. Todos los que tomaremos la cena a continuación somos conscientes, Padre Celestial, que es por tu gracia, que es por tu favor, que no es por nuestra perfección, porque de hecho tú conoces, Señor, nuestros corazones y sabes que todavía tenemos cosas por mejorar. Tú conoces, Padre Celestial, que de pronto esta semana no fue la mejor, la ira nos ganó, pecamos, Padre Celestial, cometimos algún tipo de equivocación. Y si por esto fuese, no pudiésemos acceder a ti, pero gracia y bendita misericordia que tú has puesto sobre nosotros, las cuales nos permiten ir confiados al trono de la gracia, entendiendo, Padre Celestial, que tu favor y tu misericordia y ese sol que sale cada mañana, mostrando que tu misericordia se renueva cada mañana, está sobre cada uno de nosotros. Antes de tomar la cena del Señor, queremos pedirte perdón por si en nosotros, Padre Celestial, hay algún tipo de agravio. Si hemos cometido algo malo en contra de alguien, hoy queremos elevar nuestro perdón delante de ti porque no queremos posar ante ti y tomar la cena indignamente. Queremos sencillamente, Padre Celestial, ser obedientes a lo que tú dices y darte gracias por la actitud que tú siempre tuviste, y es que con este sacramento de la cena y la comunión delante de ti tuviésemos parte contigo. Nosotros tomamos la cena del Señor porque tú lo ordenaste y porque en esta tú demuestras que nosotros como iglesia tenemos parte contigo, Señor, y no hay nada mejor que ser parte del reino de Dios. Que los cielos, Padre Celestial, se abran sobre nosotros como tu iglesia. Que nosotros, Padre Celestial, coloquemos delante de ti toda dolencia y necesidad, todo lo que necesite ser reparado, porque tú lo puedes hacer a través de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Padre Celestial, por el pan, que significa tu cuerpo, el cual fue molido, Padre Celestial, por cada una de nuestras culpas y nuestros pecados. Gracias porque tú ya pagaste en la cruz del Calvario. Participemos, amada iglesia, con total reverencia del pan. Después de haber cenado, tomó la copa en su mano, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Te agradecemos, Padre Celestial, por la copa que tipifica tu sangre, que significa la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, vertida sobre la tierra y sobre la humanidad, la cual sanó nuestra tierra, la cual nos limpió a nosotros de toda dolencia, de todo pecado, de toda culpa. Gracias por tu sacrificio. Participemos, amada iglesia, de la copa. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor Jesús, acá hay una iglesia que sigue aguardando por ti, que te está esperando. Acá hay una iglesia que cree que tú vas a venir, Padre Celestial. Gracias, porque por esa promesa caminamos como caminamos. Nada se te escapa. Y tú, Padre Celestial, estás preparando una iglesia. Nos estás acondicionando, Padre Santo, para poder tener una eternidad contigo en el cielo donde todos queremos morar. Esas calles de oro y mar de cristal aguardan por las personas que te amamos, Padre Celestial. Gracias,
porque tú te fuiste, Señor Jesucristo, a preparar morada por cada uno de nosotros en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todo es puesto delante de ti. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenos días. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Tenga la amabilidad y lo busca. Deseando de todo corazón que todo esté súper bien. Gracias por el respaldo que nosotros tuvimos esta semana en oración y en ayuno. Ustedes recuerdan que la primera semana siempre se la consagramos al Señor desde hace ya casi 2 años. Y yo estoy muy convencido que ha sido un tiempo maravilloso. Gracias a todos los líderes que son encargados de los días. Gracias a las personas que por ahí me dijeron, no, pastor, yo siempre ayunaba un día, pero esta vez voy a ayunar 2, voy a ayunar 3. Siempre ayunaba hasta las 12 del día, voy a hacerlo hasta las 3 de la tarde. Siempre lo hacía hasta las 12, voy a ir hasta las 6, porque ese es el respaldo que nosotros necesitamos. Yo puse por el grupo del WhatsApp de la iglesia los propósitos del ayuno. Y uno de los propósitos es que nosotros tenemos el 26, 27 de este mes la entrega de nuestra segunda cuota de nuestro local. Y yo sé que no vamos a quedar en vergüenza, iglesia. Gracias a todas las personas que se han sumado y gracias a todas las personas que se van a sumar de acá a estos 20 días menos que nos quedan, 20 días más o menos, para poder ver la victoria del Señor. Gracias en serio por eso. Iglesia, primer libro de Reyes, capítulo 17. Les encomiendo poderosamente que oremos por la salud de algunos de los hermanos de la iglesia que se encuentran en quebranto, ¿ok? Hoy entenderemos a la manera de Dios, la forma que Él tiene de hacer las cosas, es nuestro título, la forma de Dios. Dios tiene una forma. Algunas veces a usted y a mí no nos gusta, pero Él tiene unas formas. Algunas veces, no sé si te ha pasado, algunas veces puedes haber sentido en tu corazón literal que Dios hubiese podido hacerlo de otra manera. Y eso es natural que te pase. O sea, eso es muy natural que te pase, pero te lo garantizo. Yo cuando empezaba a leer la palabra del Señor, yo decía, yo siempre tuve como mucho, no sé si conflicto o un poco de asombro, porque Dios algunas veces para dar una orden mandaba un ángel a la tierra que le dijera, y yo decía, pero ay no, ¿por qué tanto desgaste? Y yo pude ir entendiendo a partir que fui pues viviendo la Biblia, que Dios tiene sus maneras, que algunas veces no nos gusta o no nos parece, porque el ser humano pues lógicamente no le puede llegar a gustar o a parecer algo, es diferente, pero Dios tiene sus maneras y es la única manera, o es la única forma, perdón, en la cual nuestra vida se va a poder adaptar al cielo. Eso es una de las cosas que nosotros hemos quizá desentendido de la vida cristiana. La vida cristiana en la tierra es una preparación para el cielo, no es un confort. Y cuando usted empieza a pensar de esa manera, usted entiende que la tierra es una preparación para el cielo. En estos días, hace muy poco predicábamos, ¿no? Y nosotros que lo hemos dejado por ti, ¿qué recibiremos? Ah, no, tranquilos, en esta tierra yo los voy a bendecir. Hasta 100 veces más si quieren les doy, dijo Dios. Pero lo más importante y por encima de eso que está en la vida futura, la vida eterna. La eternidad nunca se va a comparar con la tierra. Y yo lo digo a título personal, de lo que yo he visto en el mundo. No estoy acusando a nadie, pero yo sí quisiera que la gente estuviera más por el cielo que por pagar las deudas en la tierra. Porque el cielo y la tierra, todo lo que nosotros estamos haciendo acá, eso va a pasar, pero las palabras del Señor son eternas. Y la palabra del Señor dice que nosotros algún día estaremos con Él en la eternidad y que la tierra es una preparación para el cielo. Entonces la pregunta que tendría que responder usted y yo, que tendríamos que responder como iglesia es, nosotros viviendo de la manera que vivimos en la tierra, ¿nos estamos preparando para el cielo o para qué nos estamos preparando? O sea, ¿nos estamos preparando para esa eternidad con Dios? Porque si no es así, iglesia, pues a tiempo estamos de que lo empecemos a hacer. Yo sí creo que hay una iglesia, no nosotros la iglesia de Tunja, hay una iglesia mundial muy afanada por cómo va a ser el asunto en la tierra. Cuando uno habla con personas adultas que tienen gente a cargo, siempre están preocupadas para que el día que se mueran sus hijos queden con algo en la tierra, y yo soy un insistente de eso. A mí un día una persona me dijo, el nombre pues no lo voy a revelar, pero tengo permiso para contar la historia, ¿no? Ojo con eso. Entonces la persona me dice algo así como que, ay pastor, yo estoy como
pues como muy preocupado porque yo tengo X cantidad de años eh, y a mí lo que verdaderamente me preocupa es que el día que yo me vaya, mis hijos queden sin nada aquí en la tierra. Eh, y con esa manera que me caracteriza, yo miré a la persona y le dije, ¿te preocupa eso? No, claro, pastor, porque la Biblia dice que uno como papá ojalá deje alguna herencia para sus hijos. Yo le dije, no, yo no voy a pelear con eso, porque eso es bíblico. Pero yo de usted estaría un poquito más afanado, porque el día en que usted se vaya, sus hijos queden con una herencia espiritual y amen a Dios. Porque si el día que usted se vaya, sus hijos quedan con muy buen dinero en la tierra, pero sin Jesús en el corazón, el día que ellos se mueran, se van para el infierno. Fui como muy cruel. Pero hermanos, ¿qué mal le hacemos a eso? O sea, es en serio. Yo le dije, mira, gracias por ese afán. Y yo tengo el mismo afán. O sea, yo tengo el mismo afán. Yo quiero que el día que yo me vaya, porque yo ando en ese vehículo, ¿sí me entiende? Y yo algún día puedo morirme en un accidente, que Dios me ampare y me favorezca y nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero en este mundo estamos. Así no sea en una fatalidad de un accidente, yo mañana puedo amanecer muerto, por ejemplo. Pero a mí lo que me interesa más allá de que mi familia, mi núcleo familiar, quede con una casa o con dos casas o con un carro, plata en el banco, es que mis hijos, cuando crezcan, digan, mi papá me enseñó a amar a Dios. Eso es más importante, porque es que el amar a Dios sí mete a la gente al cielo. Yo he tenido que dar muchas consejerías a gente que tiene mucha plata, pero mucha plata es que usted no se imagina, mucho dinero, y van de rabo para el estanco. O sea, son personas que lo tienen todo material y físicamente hablando, pero están alejados del Señor. Y el fin de esas personas, ¿cuál es cuando se mueran? Una eternidad sin Jesús. Y eso no vale la pena. Entonces yo sí creo que la iglesia tiene que entender que la tierra es una preparación para el cielo. O sea, la tierra no es el fin. La tierra es el medio, el conducto, el canal a través del cual vos llegas al cielo. O sea, ¿vos crees que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, relájense? Bueno, él no les dijo relájense, les dijo, él les dijo, en la casa del Padre muchas moradas hay, ¿ok? Yo me voy a prepararles esas moradas. Entonces, cuando él se fue a prepararnos morada, es porque la intención es que de aquí, de la tierra, pases a esas moradas celestiales, no que te quedes acá. Entonces, yo sí creo que la gente está muy afanada por la vida en la tierra. ¿Cómo hago? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo tal cosa? Y la gente no está muy preparada con, venga, la vida en la que yo me estoy conduciendo ahora de esta manera, ¿me lleva al cielo o no? Entonces yo sí creo que eso lo soluciona solo una cosa, porque nosotros nunca vamos a dejar de equivocarnos. ¿Por qué creen que nuestras esposas nos dicen en la casa, usted siempre es lo mismo? Porque la verdad es que siempre la embarramos. O siempre el esposo le dice a la esposa, usted nunca cambia, usted tal cosa. Que para mí son frases que no deberían decirse, pero eso sí muestra que a diario nosotros vamos a pecar y nos vamos a equivocar. Yo no creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con la cercanía al Señor. Es básico antes de hacer la lectura del primer libro de Reyes, hablando de la forma que Dios tiene. La cercanía con Dios lo es todo. Pastor, yo todavía me equivoco, no importa. Yo todavía peco, por el camino vamos corrigiendo, pero esté cerca al Señor. No le estoy diciendo que usted puede pecar y equivocarse y estar cerca al Señor y creer que todo está bien, porque esto no se trata de que el que reza y peca empata, que el que peca y reza empata. No estamos hablando de eso. Entiéndame bien. Pero el que está cerca al Señor, así se equivoque, tiene una segunda posibilidad. El que está lejos, sí es como muy complicado. Y, y se muestra con Judas y se muestra con Pedro. Cuando Judas se equivoca, está lejos del Señor Jesús y va y se ahorca. Cuando Pedro se equivoca, está cerca del Señor Jesús y cruza su mirada con él y se arrepiente y sigue su camino con el Señor. La cercanía al Señor lo es todo, ¿ok? La forma o la manera de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 17, en el cual la palabra del Señor dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ustedes recuerdan lo que estaba pasando, ¿no? Padre, paremos ahí un poco porque de pronto usted dice, pastor, me perdí, ¿qué está pasando acá? Ok, para que usted me entienda, el gobierno contrató unos brujos
para que le predijeran lo que ellos quisieran y para que los limpiaran de los malos espíritus, como una cosa así. O sea, había unos profetas de Baal y de Acera comiendo de la mesa del rey, para que usted me entienda. O sea, del presupuesto nacional de la nación, estaban pagando 850 brujos para que dizque trajeran las cosechas, trajeran la lluvia, para que usted me entienda y no embolatarlo tanto. Era más o menos algo así. Entonces, Dios levanta a este profeta Elías y dice, pero, o sea, ¿cómo así? Entonces ustedes recuerdan que habían dioses como Quemos, como Moloch, como, bueno, se me van los nombres de los otros, que eran los dioses de la fertilidad, de la prosperidad y sobre todo de la lluvia. Dios dice, estos están pensando que es por esos dioses. Ok, les voy a levantar a un profeta que les diga que no va a llover más en 3 años y medio, para que dejen la joda. O sea, Dios no dijo eso, pero para que usted me entienda. Entonces, entonces Dios levanta al profeta Elías y les dice, por mi palabra, vuelve a llover, ha dicho Jehová. Ellos pensaban que no. O sea, ellos literalmente pensaban que eso no iba a pasar. O sea, ahí tenemos 850 profetas para que profeticen lluvia. Y Dios dice, uno solo les va a desbaratar ese circo. Entonces, hoy estoy como muy folclórico en mi lenguaje, pero así usted me entiende. Entonces, Dios dice, muy bonito, les voy a levantar a uno que les va a tumbar ese circo que tienen montado. Entonces levanta el profeta Elías y les dice, no va a haber más lluvia. O sea, pues por ojo, Jezabel lo quería matar. Entonces, esa es la historia que estamos leyendo, ¿ok? Entonces Elías Tisbita, dice el versículo 1, primer libro de Reyes 17, que era uno de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, que está antes del Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, y vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda a que te sustente. Entonces, dice el versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija o botija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Versículo 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo del rescoldo o de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, se disminuirá la botija o vasija del aceite, hasta que Jehová dé la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová, la cual había sido dada por Elías. La forma de Dios. Esta es una predicación que tiene varias cosas atípicas, ¿ok? Una de las preguntas que usted se puede hacer si sabe un poco de geografía bíblica es que si a Elías, que estaba frente al Jordán, junto al arroyo de Querit, se le secó el agua y se fue a la casa de la viuda, para que usted me entienda, el agua se le tenía que ir primero a la viuda que a Elías. Elías estaba donde brotaba. A la viuda le llegaba el agua.
Entonces aquí hay unas preguntas a resolver. ¿Por qué si a Elías se le fue el agua, la viuda todavía tenía agua? Esas son preguntas que en el texto se van a ir resolviendo, pero son preguntas que yo necesito plantearlas para que usted entienda el milagro que está pasando acá. O sea, algo está pasando, porque cuando hay afectaciones sobrenaturales en la tierra, los hijos de Dios siempre hay. Y esto es una cosa que es rarísima. Es como que yo vivo, a ver, te explico dónde yo vivo. Yo vivo en un bloque de apartamentos de 5 pisos. Yo vivo en el cuarto, ¿cierto? Se supone que si el tanque de reserva está acá encima mío, yo tengo que tener agua. Que si se va a ir el agua, primero se le va a los de los pisos de abajo, porque todavía yo tengo el tanque aquí arriba. Lo que está pasando con Elías y con la viuda era que el del primer piso tenía y yo que estaba más cerca al tanque de agua no tenía. Era algo más o menos así para que usted me entienda. Es raro todo lo que tiene que ver con Elías y con la bendición de Dios sobre el profeta Elías es una cosa que es rarísima. Ustedes recuerdan un día que cuando él va a sacrificar pues a todos estos profetas que ellos tienen como un enfrentamiento, ellos empiezan pues a darse golpes y a lacerarse con algunas lancetas y cuchillos para que sus dioses supuestamente mandaran el fuego, hicieran llover y un poco de cosas. Y resulta que cuando le toca el sacrificio al profeta Elías, Elías primero restaura el altar. Primer principio, Dios no se manifiesta en altares arruinados. Primera pregunta de la prédica de hoy, ¿cómo está tu altar? Eso no es únicamente orando, eso es que tu altar esté bueno. Elías, antes de hacer su sacrificio, restaura primero el altar. Entonces, porque, no, es que yo voy a sacrificarle algo a Dios. No, espérate, ¿cómo está tu altar? Ay, pastor, el altar es importante. No, confíate. Listo. Y Elías se pone a regar agua. Lee la historia. Elías hace una zanja alrededor del altar y dice, llénenla de agua. La llenaron, el agua se resumió en la tierra, lógicamente. Llénenla otra vez, se resumió. Pongan una tercera vez agua, cientos de litros de agua. Y Elías la puso sobre la zanja, hasta que el agua corría por la zanja. Ay, pero no había 3 años y medio de sequía. Ay, sí, pastor. ¿Y cómo hace una viuda para tener agua en sequía? ¿Y cómo hace Elías para sacar agua en sequía? Los hijos de Dios siempre tengan, así el mundo esté descontrolado. O sea, los hijos de Dios van a tener. Ah, sí, le obedecen al Señor. Es que el punto es ese, corazón. Elías, ¿de dónde saca agua para echar a una zanja y que corra el agua? ¿De dónde saca Elías el agua? Hace 3 años y medio no llueve, papá. ¿Cómo sacó agua? Yo la verdad no te puedo explicar. Lo que sí te puedo explicar es que Elías era hijo de Dios, estaba obedeciendo lo que decía la palabra del Señor, y cuando usted es hijo de Dios y obedece lo que dice la palabra del Señor, así está en sequía, usted tiene cientos de litros de agua. Y espero que usted en su casa esté diciendo amén a eso que el Señor le acaba de decir. Ese es muy en serio. La gente que obedece, Elías cómo llega a la casa y mira la orden que le da Elías a la viuda. Y esto lo digo a forma de introducción a pasar a los 2 o 3 puntos de predicación. Elías le pregunta directamente por el agua, que no debe tener. Si a Elías se le secó la fuente en el arroyo de Querib, donde fluía enfrente del Jordán, ¿cómo va a tener la viuda que está más abajo, hombre? La viuda no puede tener agua. Y Elías llega como si nada estuviera pasando y le dice, tráeme, la orden es directa. ¿Tú tendrás algo de agua? Esa hubiese sido mi pregunta. O sea, vecina del primer piso, yo vivo en el cuarto. A mí ya se me fue el agua, es lógico que usted no tenga. ¿Usted tendría algo de agua que me dé? No. Elías ni le pregunta, Elías le dice, tráeme el agua que tenéis. Ay, pastor. O sea que así haya sequía, si yo le obedezco a Dios, Dios me sigue bendiciendo. Ay, pastor. Es que el punto es ese. ¿De cuándo acá los cristianos empezamos ay, no, es que eso pasó? Y yo veo una charla de unos cristianos que a mí me da mucha risa. Y a mí como me gusta reírme, pues esas charlas son fascinantes, o sea, herejías, pero me encanta. ¿Cómo va a afectar la pandemia a los hijos de Dios? Y claro que nos hemos visto afectados, yo no voy a decir que no. Pero en la parte espiritual primero y después en la parte material, los hijos del Señor siguen haciendo lo que tienen que seguir haciendo. Porque recuerde que nosotros no obedecemos a unas circunstancias. Nosotros obedecemos a un Dios que gobierna las circunstancias. Me explico. A término general. ¿Hubo algo llamado pandemia? Sí. ¿La iglesia se afectó? Sí. ¿Pero la iglesia sigue viva? También. O sea,
nosotros no nos movemos por la afectación de la pandemia, porque la pandemia no fue una sorpresa para Dios. Nosotros, ¿cómo nos movemos? Porque le creemos a Dios, así estemos en medio de una pandemia. Es rarísimo. Cómo estas personas tenían agua en tiempo de sequía para el Señor es una cosa que usted no me la vaya a preguntar a mí, porque yo únicamente leo lo que dice la palabra y se la transmito. Lo que sí le intento decir es que los hijos de Dios que obedecen, aún en tiempo de sequía, tendrán agua para beber, porque yo he visto justo desamparado, ni su casa o sus hijos que mendiguen pan. Si los padres de familia tuviéramos más en cuenta ese bendito versículo, haríamos todo lo que Dios nos pide en la palabra para que nuestras generaciones nunca vayan a mendigar pan y a sufrir de sed. La forma o a la manera de Dios, de eso predicaremos. El primer punto de predicación es la palabra circunstancias. La palabra circunstancias. ¿Cómo nosotros nos movemos por circunstancias, no? Ay, pastor, me voy para los Estados Unidos, un ejemplo que pongo. O bueno, me voy para Chile, un ejemplo que pongo. Venga, y Dios le dio una revelación, un sueño, un ángel le cayó la sangrecita aquí en la cabeza, un querubín, un serafín aquí. ¿Qué te pasó? No, pastor, es que en Chile hay plata. Ah, carajo. O sea, ¿en serio? O sea, ¿por qué vas a dejar tu vida en este país? No, pastor, es que en Estados Unidos se gana en dólares. Ok, mira, eso es muy simple. Si yo me voy para los Estados Unidos porque allá hay mucha plata y el dólar ahora está a 4.000, o yo no sé qué quiera pensar usted, el día que el dólar se ponga otra vez a 2.500 me tengo que volver a mi país. Y yo estaría guiándome por lo que el dólar sube y baja, no por lo que Dios me diga. El punto acá es que la iglesia se ha guiado mucho por las circunstancias y a Dios las circunstancias no lo cambian. Dios sigue siendo Dios. O sea, Dios no se deja mover por circunstancias, pero te lo aseguro. Dios tiene un plan y ese plan hay que ejecutarlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 10 y 11, hablando de la palabra circunstancia. Entonces, él se levantó, o sea, Elías, y fue a Sarepta de Sidón. Y cuando o cómo llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Recuerda que Dios le dijo a Elías, yo he dado orden a una mujer viuda a que te sustente. Y cuando Elías llegó a la puerta, ¿qué se encontró? A una mujer viuda. Con Dios es así. Y hay gente que todavía se sorprende, ¿no? O sea, Dios le dice a Elías, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando Elías llegó, ¿qué se encontró? A la mujer viuda que lo iba a sustentar. Dios no miente, iglesia. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mira la orden que le da. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Tenga en cuenta estos dos ingredientes porque más adelante predicaremos de ellos. ¿Ok? Elías lo que le pide a la viuda es pan y agua. ¿Ok? Tenga eso en su cabeza. ¿Ok? Las circunstancias están hechas para que nosotros veamos que Dios sigue siendo Dios. O sea, Elías come de la mano de la viuda lo que antes comió de la mano de Dios. Es simple como eso. O sea, no se trata solamente de la comida, sino de lo que en Dios debemos hacer. Por decirlo de alguna manera y para hacer algo, no se compara lo que Elías estaba viviendo con nuestra pandemia. Pero voy a hacer un símil para que usted me entienda. En otras palabras, a Elías no le afectó la pandemia o a Elías no le afectó la sequía. Para hablar de ese tema que tuvimos atrás con Elías a nuestro tiempo presente. ¿Hubo alguna afectación en todo el mundo? Sí, pero Elías seguía estando con Dios también. 2 veces Dios le da una orden a Elías y Elías la obedece. Por eso cuando Elías estaba en el pueblo, comía y bebía. Cuando pronosticó o profetizó la sequía, se fue junto al arroyo de Querid, al ladito del Jordán, ¿no? Comía y bebía. Cuando se secó ahí el agua, Dios lo mandó para la casa de una viuda. Y te hago la pregunta, ¿seguía comiendo y seguía bebiendo? Ay, pastor, sí. Ah, o sea que no fue la circunstancia lo que puso la provisión de Dios, sino la palabra del Señor confesada. Ese es el punto de nosotros. Por eso usted no puede andar del timbo al tambo diciéndole a sus hijos que cuál es la carrera que más plata da para que estudien eso. No, está equivocado. Y me estoy metiendo en problemas, pero la palabra hay que aplicarla, ¿no? Entonces nosotros siempre pensamos qué carrera da más plata. Mijo, matricúlese a eso para que tenga plata. No, porque de pronto cuando vaya en 5º semestre esa carrera ni plata estará dando.
Es muy en serio. Aquí no se trata ni de la carrera, ni del país, ni de las circunstancias. Elías siguió comiendo en su pueblo, en el arroyo de Querid, y en la casa de una viuda moribunda que estaba dispuesta a hacer una tortita para poderse morir. O sea, ella dijo, me como esto y aquí en adelante nos morimos, porque no hay más para comer. Dios sostiene a su profeta a través de una viuda moribunda. Es una cosa de locos lo que está pasando acá. Elías siguió comiendo en los tres escenarios, sí. Las circunstancias cambiaron, sí. La provisión siguió siendo la misma, sí. ¿Por qué? Porque no cambia por circunstancias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues seguirle creyendo a Dios. O sea, ay, Dios mío, Dios mío, ¿de qué? Ay, pero que pastor, ¿de qué? Es muy en serio. Ay, que me echaron del trabajo. ¿Qué pasa? Dios pone la plata de los impíos a alimentar a los que creen en él. ¿Dice la palabra? ¿Sí o no? ¿Dice que vamos a comprar sin dinero? ¿Sí o no? Entonces deja tu show, relájate y entender que el Señor es el que te sostiene. Eso es lo que está pasando acá. Ay, pastor, pero ahora que yo no sé qué, y nosotros por las circunstancias sacamos, nosotros sacamos hasta predicaciones de las circunstancias. Entonces, cuando el dólar baja, nosotros predicamos de algo. Mira, nosotros somos tan fluctuantes en esto de la predicación que yo sí creo que la iglesia tiene que volverse más seria en eso. Cuando recién empezó la pandemia, todo el pueblo de Dios dijo, y a los hijos de Dios no nos toca ese virus del COVID-19. Hubo pastores de renombre que se murieron. Ahí nos tocó cambiar un poco la versión, ¿no? Bueno, a ellos, yo no cambié por pandemia, yo seguía siendo el mismo. Y a los hijos de Dios no nos toca. Y ahí empezamos con, ay, ¿cuál es el texto? Ni hambre, ni pestilencia tocará tu morada y todos esos textos. Apenas empezó la pandemia, que el primer caso llegó de una loca que estaba por ahí en Europa, creo que en España, y se vino. No, todas las prédicas ese domingo fue, ni hambre, ni pestilencia tocarán tu morada. Y algunos de esos que hablaron de hambre y pestilencia, que no tocaba la morada, se paletearon. O sea, en un griego vivo, en un griego moderno, se murieron. Eso no es andar sacando predicaciones de acuerdo a cómo el mundo va. Pero en serio. O sea, hubo pandemia y apenas llegó la pandemia. No, a los hijos de Dios no nos toca el virus. ¿Cuántos de los que estamos viendo esta predicación en este momento fueron contagiados con el COVID? Yo creo que algunos tendrían que levantar la mano. ¿Y están endemoniados porque les dio COVID? No. Dios no cambia por las circunstancias. Dios sigue siendo Dios. Así haya pandemia o así no haya pandemia, Dios sigue siendo Dios. Mira, casos de esto, de lo que estamos hablando de las circunstancias. La carne llevada por los cuervos es el milagro, ¿ok? Lo explicábamos ayer en el tiempo de ayuno, que es muy bueno que usted vea todo lo que se dice en la iglesia, porque no usted queda perdido. Hoy le voy a ayudar. La carne es el milagro. Los elementos que se parecen en el arroyo de Querid y en la casa de la viuda son pan y agua. La carne es extra. Entonces vamos a analizar la carne, ¿ok? O sea, Dios puso a Elías a que bebiera agua del arroyo. Ahí está el primer elemento, agua. Y a que los cuervos le llevaran carne y pan, ¿ok? Y en la casa de la viuda come pan y agua, o sea, pan y agua, arroyo de Querid, pan y agua en la casa de la viuda. ¿Qué sobra? La carne. Analicemos la carne. La carne es lo milagroso del pasaje. Ayer lo explicábamos. Cuervos, ahí está como la duda que siempre hemos tenido, ¿no? Cuervos puede ser el pajarito carroñero, que ahí sería un milagro grandísimo, porque como colocar un pájaro que come carne, a que le lleve carne al profeta de Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ah, pastor, pero es que en el griego dice que eran caminantes, porque aparece en una raíz del hebreo, perdón, la palabra caminantes. Al parecer, eran una caravana de árabes, de ismaelitas, que mataban a los profetas de Dios porque eran pueblos enemigos. O sea que el pajarito que come carne te lleve carne, o sea que sean caravanas de 12 árabes que andaban traficando, negociando, porque traficando para nosotros ahora es de droga, traficar en la Biblia es intercambiar, que andaban negociando por el desierto, esa gente era enemiga de Elías. O sea, cuando uno de esos cuervos caminantes de ismaelitas viera a Elías, lo primero era matar. O sea que los pueblos enemigos, árabes, caravanas de ismaelitas, le llevaran de comer a Elías, o un pájaro que come carne le lleve de comer a Elías, ahí está el bendito milagro, por donde usted lo quiera ver, sea lo que sea. Entonces, la carne significa en este pasaje milagro. Dios pone a un pájaro que come carne que te lleve carne. Pero ustedes se dan cuenta que Elías en la casa de la viuda siguió comiendo lo mismo que comía frente al arroyo de Querid. O sea, cuando Elías es recibido por la viuda, que está en Sidón, pues ahí en Sarepta, lo mismo que Dios le dio
allá donde él estaba viviendo, en el arroyo, es lo mismo que come en la casa de la viuda. La pregunta es, ¿la alimentación a Elías le cambió? No. ¿Por qué? Porque Dios seguía siendo el mismo. Y yo sé que usted me va a decir, pastor, a tranca y a mochas en la pandemia seguí viviendo. Pude pagar mis cuentas, colegio de los hijos, yo no sé qué, pagaba el arriendo. Pues sí, me retrasé en algunas cuotas en el banco porque me corrieron del empleo. Lo que usted se le dé la gana decir y lo que usted quiera. Lo que le intento decir es que usted siguió siendo sostenido por Dios. Porque Dios no se mueve por las circunstancias, se mueve por la palabra que ya confesó sobre tu vida. Primer punto, circunstancias. Y segundo punto, temor. Vamos a hablar de la palabra temor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías, lo que le dice a la mujer Elías es, no temas. Y a mí me dio una risa, iglesia, como usted no se imagina. Porque yo soy muy visual en las predicaciones y yo soy muy imaginativo en las predicaciones. Los que estudiamos teología, uno de los puntos cuando estamos viendo la homilética, que es la manera en la cual nosotros predicamos y compartimos el mensaje, nos dicen, identifique su auditorio. Pero antes de eso hay algo que se llama hermenéutica, que es el arte de interpretar. O sea, yo cómo interpreto lo que Dios me quiere decir para podérselo entregar a ustedes. Y en ese punto, yo me imaginé mucho a Elías diciéndole a una mujer que se va a morir porque no tiene que comer, no temas. Y Dios siempre nos ha dicho no temas. Nosotros no hemos querido entender. El ángel se le aparece a la Virgen María, no temas. El ángel se le aparece a Gedeón, no temas. El Señor Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, pasa a vosotros, no temáis. Y yo me sé no temas con varias circunstancias. ¿Por qué lo primero que Dios intenta decirnos es que no temamos? Esa pregunta tiene que ser respondida. O sea, no temas. Y yo casi que lloraba de la risa porque yo le decía, no, pues claro, es que Elías, o sea, tiene que ser uno muy mandado por Dios para decirle a una persona, no temas. O sea, no temas. El agua se acabó. La harina se acabó porque no hay trigo, no hay cosecha, no hay cómo regar eso. Aquí ya está vuelto todo una nada, hermano. Y Elías llega como si nada estuviera pasando a tener una conversa relajada con la muchacha. Y le dicen, no tengas temor. Yo creo que la vieja le abrió los ojos. ¡Ah! No tengas temor. Le dijo, ve como has dicho, pero te voy a cambiar un orden, porque el orden de Dios va primero, ¿no? Le dijo, pero hazme primero a mí. O sea, literalmente Elías lo que le está diciendo es, el aceite y la harina que tiene para comer usted y su hijo, hágame primero a mí. Esto pareciera ser un poco desalmado. No es desalmado, lo vamos a entender después. Haz una pequeña torta cocida debajo de la ceniza o en el rescoldo a mí y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ninguna mamá de las que está viendo haría eso. Ningún papá de los que me está viendo haría eso. Quitar la comida tuya y de tu hijo por darle a un visitante. ¿Quién lo hace? Iglesia, en sus 5 sentidos no lo hace nadie. Menos mal que esta viuda no estaba apoyada en sus 5 sentidos, sino en lo que el Señor le decía que tenía que hacer. ¿Por qué crees que Elías le dijo a la viuda que no tuviera temor? Es muy sencilla la respuesta. Porque en algún punto el ser humano le va a dar miedo o temor obedecer lo que Dios le diga que tiene que hacer. Es muy en serio, pero muy en serio. O sea, y eso es entendible, eso no tiene que ser condenable. O sea, obedecerle a Dios, obedecerle a Dios es de lo más difícil que hay. Aquí no es si usted conoce la palabra del Señor, usted siempre va a tener alguna excusa para no obedecer lo que sabe que tiene que hacer con el Señor. ¿Y por qué la viuda recibe de Elías el no tengas temor? Pues claro, porque es que si no hay comida para mí hijo me va a tocar prostituirme. Pero es que cómo yo no voy a tener temor con la desavenencia o la locura que usted me está diciendo, don Elías. O sea, que la comida que tenga se la dé primero a usted que porque usted es el hombre de Dios. No, vuelva a serio. Claro que la muchacha iba a tener temor. Usted sabe cómo terminó la historia. Cuando el Señor nos diga, no temas, no temas.
Hermano, vea, todos los desafíos grandes que vienen hacia nuestra vida tienen que estar con la palabra temor. Y Dios, como nos conoce, por eso aparece y nos dice que no temamos. Ustedes recuerdan el capítulo 1 y capítulo 2 de José, sobre todo el capítulo 1 de Josué, perdón. Ese parece el capítulo del no temas. No tengas temor, no temas. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no temas. ¿Por qué Dios, perdón, nos dice siempre que no temamos? Porque en algún punto los desafíos que Él nos pone a hacer son desafíos que tienen que ver con nuestro temor. Y si yo hago esto, ¿con qué me quedo? Venga, y si yo hago esto, ¿cómo lo hago? Venga, y si yo tal cosa, ¿cómo? Venga, y si yo tal otra, ¿cómo? Venga, y si yo tal otra, ¿cómo? Si todas las personas no estuvieron ayer en el día de ayuno, permítame, yo repito una historia que yo conté ayer. Nosotros tenemos una cita en Bogotá. Entonces Natalia, mi hija y yo tenemos que estarnos en Bogotá. Américo tercero no estaba todavía, ¿no? En los planes de Dios sí, en nuestra presencia no. Y resulta que yo no tenía el dinero para poderme ir para la cita. A mí me hubiese quedado más fácil llamar al consultorio y cancelar la cita. Y resulta que teníamos que irnos para una cita en Bogotá por la condición de la pierna de mi hija, de su prótesis, que la revisaran y este tipo de cosas. Y Natalia me dice la noche anterior, ¿todo listo para el viaje? Yo le dije, todo listo para el viaje, pero pues no estaba listo, porque yo tenía medio tanque de gasolina, o sea, con la gasolina que yo tenía llegaba a Bogotá, para que usted me entienda, a la capital llegaba. Y tenía para pagar los 2 peajes y el copago de la cita era 18,000 pesos, yo no recuerdo. Yo tenía esa plata para pagar la cita, yo tenía para pagar 2 peajes y para poder pagar la gasolina. Y se plata que llegó el día de la cita. ¿Cómo hacemos para podernos ir a Bogotá sin plata? Pues yo no le dije nada a Nata, sino que yo me fui. Y mire lo que se inventa el señor. Hay un amigo mío que está en Ciudad de México y tiene que hacer escala en Bogotá como por 6 horas, por 4 horas. Y mi amigo, ahí está Natalia que no me deja mentir, mi amigo va a salir de México y él me escribe por WhatsApp o me llama, una cosa así, no recuerdo bien. Y él me dice, ay, Américo, yo he querido verte, pero, ¿verdad que vos estás en Tunja, no en Bogotá? Le dije, no, yo estoy en Bogotá. Me acordé de vos, no sé ni por qué. Hace tiempo no hablábamos con él. Dios estaba preparando algo con él. ¿Y dónde estás? Yo le dije, no, pues ya salimos de la cita, estoy por aquí, pues, como en Chapinero, en la parte de arriba. Me dijo, no, yo estoy en Galerías, recógeme. Yo llegué, salí aquí donde mi tía, en 4 horas vuelo para Cali, entonces vení y recógeme en Galerías. Entonces yo fui y lo recogí en Galerías. Y la aguja de la gasolina, bajando, 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 y yo pelado, hermano, pero sin dinero. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y este loco va y me dice, anda, déjame a la terminal, al aeropuerto. Si usted conoce la tarifa aeroportuaria para parqueaderos, usted entiende que apenas él dijo eso, a mí el sudor me corría por aquí por la frente, así me bajaba el sudorcito. Y yo decía, uy, este loco que lo meta al Dorado, no. Y yo, ay, Dios mío. Natalia está ahí que no me deja mentir. Íbamos de camino y él me dijo, Ulabarri, ¿vos tenés cuenta en Bancolombia? Yo le dije, sí, yo tengo cuenta en Bancolombia. Me dijo, dámela. Yo se la di. Él llamó a uno de sus trabajadores y le dijo, mira, hazme un favor, consigná esta cuenta tanto dinero. Apenas consignes, me llamás. Listo, chao pues. Pa, colgó. Y consignaron dinero a mi cuenta. ¿Qué hubiese sido más fácil? Cancelar la cita, ¿cierto? Entonces entramos al Dorado. A mí no me han confirmado todavía la consignación. Y cuando yo hundí el botoncito, se levantó esa cosita así pues del parqueadero. Y yo iba para adentro y yo decía, ay Dios. No, lo llamaron. Almorzamos ese día con él. Nata, la niña y yo almorzamos en el aeropuerto. Él se fue y yo fui al cajero del aeropuerto y metí mi tarjeta de débito, sonido celestial, saqué el dinero y me vine para mi casa. Pruebas de fe. Algunas veces nosotros estamos haciendo planes con nuestro sueldo, no con la potencia que Dios tiene. Y la iglesia tiene que cambiar, porque esta prédica se llama a la manera de Dios. O sea, nosotros muchas veces estamos tan mecanizados a este mundo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por lo que el banco diga. O sea, usted va al banco y pide un crédito. Y el banco le dice, no, yo le puedo prestar esto. Y usted compra lo que el banco le dice, no lo que Dios le dice en su palabra. Ese día, iglesia, yo
Yo lo he entendido desde antes, pero ese día Dios reconfirmó que lo que necesitamos es estar bien con Él. Pon eso desde el plano de vista natural. Yo soy un papá irresponsable. O sea, pues Natalia nunca supo y no hasta después, ¿no? Yo soy un papá irresponsable. Porque yo como que llevo a mi mujer y a mi hija para Bogotá sin plata. Ay, no, usted es muy irresponsable. ¿Qué cuenta irresponsable? La palabra dice que yo voy a comprar sin dinero. O sea, o le crees a Dios o te quedas ahí todo el tiempo, pero es que no me alcanza. Hay gente que va a morir pensando que no le va a alcanzar. Iglesia, vea, es tan sencillo como esto. Dios necesita ver nuestra fe en acción, una fe agresiva, como siempre les he predicado. No únicamente, ¿cuánto me gano? ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cuándo vas a ser ese Pedro que ponga el pie en el agua y salga de la barca? ¿Cuándo? Ay, pastor, pero es que, ¿cuándo? Hazlo. Hay gente que antes de pasar la hoja de vida ya está derrotado. No, yo tengo un título y no tengo ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Yo sé que es empresa que hizo la solicitud. No, pues esa empresa ya... No, eso hay gente que está más preparada que yo, pastor. ¿Para qué pasó la hoja de vida? Siempre van a pedir experiencia. Y yo recién graduado. Y ay, yo los cojo y los mechoneo. Ay, no, en serio, es que me desesperan. Ay, qué pena, ahí pequé. Pero iglesia, lo que te estoy intentando decir es que el temor tiene que desaparecer. Para hacer las locuras de Dios, vos no puedes tener temor, porque si no, ¿cómo haces lo que, o sea, cómo haces para poder obedecerle al Señor lleno de temor o llena de temores? Pues no lo vas a poder hacer nunca. O sea, naturalmente yo fui un irresponsable. Irme para Bogotá a una cita médica. Entonces, mire que si el carro se pincha, ¿con qué lo despincho? ¿Con qué lo desvaro? O sea, ni para eso tenía. O sea, es una cosa loca. Pero yo me fui porque yo le creo al Señor. Usted podrá pensar que yo soy un cínico, sinvergüenza, irresponsable. Yo le voy a decir, yo soy un hombre que le creo al Señor. Así de simple. Dios tocarle el corazón a una persona en México con el cual yo no hablaba. Mira, esa persona, Nata lo conoce. Yo con esa persona jugué en el Club Deportivo Los Millonarios. Yo me vi con esa persona en Bogotá. Yo creo que Keren no había ni nacido. Yo me vi con esa persona en Bogotá y años, porque ya mi hija estaba, años después, me volví a encontrar con esa persona. Ves, me acordé de vos, no sé ni por qué. Yo sí sé el por qué se acordó de mí. O sea, yo sí sé el por qué sí se acordó de mí. Américo, voy saliendo de México. Un mensaje de WhatsApp fue la cosa. Voy saliendo de México, me acordé de vos. Ah, pero vos no estás en Bogotá, vos estás en Tunja, hombre. Hablamos después, negro, dale, todo bien. No, yo le contesté, no, yo voy para a una cita. Ah, no, pues encontrémonos. Y toda la historia que ya le conté. ¿Mi amigo sabía que yo necesitaba plata? No. ¿Yo le iba a pedir plata a mi amigo? Jamás. Porque si usted me conoce, sabe que jamás. Pero Dios le tocó el corazón y dijo, mi siervo, ay, Américo. Entonces Dios miró en su tablet y Dios dijo, ¿quién no tiene plata? Ulabarri, mira, Américo Eduardo. ¿Qué solucionamos? Él va para Bogotá y Dios dijo, ¿qué conexión tengo en Bogotá? El que viene de México, dale plata al negro. Ya, Dios hizo eso. Lo que te intento decir es que la iglesia tiene que empezar a dejar el temor. Porque en el amor de Cristo estamos y el verdadero amor echa fuera el temor. Yo veo cristianos muy timoratos, por eso nunca podrán heredar, si siguen así, lo que Dios les dijo que tenían que heredar. Haga lo que Dios le dijo. Usted no se preocupa por otra cosa. Ay, pero ¿qué voy a hacer después? Usted no se preocupe. Ay, pero ¿qué voy? Ay, pastor, pero es que si pues no me alcanza, callaos vuestras jetas. Hagan lo que Dios les está diciendo que tienen que hacer. No se preocupen. Yo sé por qué lo digo. Lo segundo es el temor. Alcanzamos a dar otro. Lo tercero es como el título, la manera de Dios. Mira, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Léelo conmigo. En el verso 13, la palabra del Señor dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Vamos a hablar de esa frase. Pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dios debe ser la prioridad en tu vida. ¿Usted cree que un judío hace cualquier cosa antes de honrar primero a Dios? Un viaje, sus ofrendas de misericordia. Porque usted sabe que para un judío no es únicamente el diezmo como nosotros. El judío tiene el 10% para el Señor y el 10% para ofrendas de caridad. El judío no vive con el 90% como usted y yo, vive con el 80%. Antes de que sus hijos vayan a la escuela, antes de que tal cosa, antes, todo para un judío es al levantarte y al acostarte. Lo primero tiene que ser Dios. Esto parece
un caso hasta inhumano. ¿Qué mamá le va a quitar la boca, el pan de la boca a su hijo para dársela a un tipo de afuera? Ninguna mamá. Esta sí lo hizo. ¿Por qué? Porque le está obedeciendo al Señor. Dios tiene que ser prioridad en tu vida. O sea, si Dios se ve honrado, su poder en tu vida se va a ver manifestado. Lo que pasa es que nosotros le pedimos a Dios sin honrarlo. Nosotros le pedimos a Dios lejos de Él. Y Dios para eso les tiene la medicina. Dios dijo, la medicina es como la situación resuelta, ¿no? Este pueblo es muy bueno, dizque honrándome. O sea, lo que usted les escucha, maravilloso. Ayúdenme a orar, intercedamos por esto, hagamos ayuno. Uno lo ve en una dinámica, pero maravillosa. Y Dios levanta a un profeta que les dijera, este pueblo de labios me honra. O sea, muy bonito. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Vive su palabra? Ay, cuando me da la gana. O sea, de labios me honra. Pero su corazón, que es lo que verdaderamente yo juzgo, está lejos de mí. Y ahí uno dice, uy, ¿qué pasó? Pero no se supone que estamos haciendo todo bien. Hermanos, esto es un asunto que es de corazón, no únicamente de palabra. Este pueblo de labios me honra. El profeta, la prueba final que le pone como a la viuda, prueba final no es una prueba, pero para que usted me entienda, el escaño final que tenía que saltar era, pero hazme primero a mí. O sea, ella reconoce que es un profeta de Dios el que llega. Ella al final reconfirma, le dice, ahora reconozco que tú eres un profeta de Dios cuando le resucita el hijo. Eso lo vamos a ver en una predicación más adelante. Pero entiende que llegó Dios a la casa y primero tiene que ser el Señor. Ay, pastor, pero que Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchos quehaceres. Pero tu hermana menor vino a mí, escogió la mejor parte, la que jamás le será quitada. Primero, Dios. ¿Cuándo lo vas a entender? No, yo hago esto, y ahí miramos a ver si Dios puede meterse en el camino. Primero el Señor, mire, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Y no perdamos más el tiempo. Es sencillo. ¿Cómo se le mejora, te hago la pregunta, la situación a la vida y a la viuda, perdón, y a su hijito? La viuda arregla su situación colocando primero a Dios. Esto parece un caso hasta de misoginia, de machismo, de autoritarismo, de que Elías se creía, pues, pero ¿cómo así? Que vas a llegar a la casa de una mujer viuda que está a punto de morir, a decirle, primero yo, y después come vos y tu hijo. O sea, esto parece inhumano, pastor. Ay, menos mal que no están las ONG por los derechos humanos porque nos demandan. Elías va preso, con las leyes de ahora Elías va preso. La viuda entendió y dijo, si este viene de parte del Señor y me está diciendo eso, yo le hago primero a él. Para que usted me entienda. No pasó así, pero para que usted me entienda. Entonces la viuda fue en el rescoldo, en la ceniza, le hizo su tortica con su aceitico, pim, pim, pam, el vasito con agua y se fue. Así estaba contento con el profeta Elías. Le dijo, Eli, tené, pa, le pasó la comida. Elías comió, tum, pa. Elías le dijo, anda, asómate a la tinaja y a la vasija. Cuando llegó, eso estaba lleno. Si usted se encarga del Señor, Dios le llena su casa. Hay un texto que se me hace maravilloso. Dice, y comió Elías. En ese orden, ¿no? Y comió Elías, su mujer y su hijo largos días hasta que volvió Dios a hacer llover. Ella por encargarse del Señor en esa mini pandemia que ella tuvo, siendo una pandemia una cosa de contagio diferente, pero para que usted me entienda, en su mini pandemia, en su mini crisis, ella no tuvo que ni trabajar. Recuerda un punto que no puede ser menor. A las mujeres cuando quedaban viudas, había una ley del comer, que era el pariente redentor. Si hay como un primo lejano, hijo de un tío lejano que se quiera casar conmigo para resarcirme y quitar mi viudez, lo puede hacer. Si esta mujer estaba en condición de hambre y que ella decía que al otro día se iba a morir porque no tenía más para comer, era porque pariente cercano o pariente redentor, era la ley en esa época, no había para ella. ¿Qué le iba a tocar hacer a ella? Prostituirse para poder llevar alimento a su casa. ¿Usted sabe qué le quitó Dios del panorama a esta mujer? Hasta tener que vender su cuerpo para poder llevar comida a su casa, solo por encargarse de él. O sea, Dios le dijo, ¿te encargaste de mí? Sí, estás en pandemia, estamos en sequía, no te preocupes. Hasta que llueva, no va a escasear. Y la vieja iba todas las mañanas a hacer su comida y ahí había el mercado. Dios le llenaba el buffet, le llenaba la nevera, le llenaba la alacena. ¿Por qué? Por encargarse primero de Dios.
El problema nuestro es que nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer la fuerza. Ay, pastor, no exagere. Usted no se sienta con su esposo, con su esposa a hacer lista en el comedor a ver cómo vamos a pagar, de qué nos vamos a valer, yo no sé qué. No, pero pregúntese otra cosa. ¿Qué principio dejamos de aplicar? ¿Qué nos falta para que esto sea suplido? Levante la mano la persona ahí por el chat de esta reunión. Levante la mano la persona que al final del mes le sobre sueldo. Y se van a dar cuenta que todos estamos diciendo, no es alcanzado. No sé cómo pude pagar, pastor. Claro. Yo creo que a nosotros nos sobra como mucho mes al final del sueldo. En serio, yo no sé a ustedes, pues estoy hablando quizá por mí, perdón, yo no me voy a meter en su vida. A mí me sobra mucho mes al final del sueldo. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. ¿Cómo pude pagar? ¿Cómo hice? Entonces, el afán de la gente es cómo poder pagar. El afán de Dios es hónrenme a mí, que yo me encargo. Aquí hay una cosa que es maravillosa, que Dios ojalá me dé la sabiduría para poder extractar los puntos claves de esta predicación, porque es que Dios, a través de la obediencia de Elías y a través de la obediencia de la viuda, cambia la circunstancia de la nación. Cambia la circunstancia de la nación, porque el que tenía que ser sostenido era el profeta. Es muy simple. Quizá para otra predicación cuando nos metamos por la voz profética de lo que Dios confiesa. ¿Quién tenía que volver a activar la lluvia? ¿Lo podía hacer otro profeta o Elías? Eso es para otra predicación, pero ahí le doy el abrebocas. ¿Quién tenía que activar la lluvia a los 3 años y pico? ¿Quién? Ay, pastor, Elías. O sea, que Elías no podía morir. No, porque si Elías no muere, se nos cae la vuelta, viejo. O sea, Elías no podía morir. Ahora entiendo por qué Elías le dijo, primero hazme a mí. Claro, para trabajarle la fe a ella, encárgate primero del Señor y Dios se encarga de lo tuyo. Hay un principio que no lo podemos quitar, porque ahí está visto. Pero Elías lo que le está diciendo a la muchacha es, yo soy el encargado de activar la lluvia a través de la voz profética. Por eso Dios no dejó que Elías muriera. Por eso si la caravana de ismaelitas eran 12 caminantes que mataban a los profetas de Dios, los puso antes a que lo alimentaran. ¿Sabes por qué? Porque el profeta de Dios no muere. Porque si Elías muere, ¿quién activa la lluvia? Por eso Dios sostuvo a Elías, así la circunstancia le haya cambiado a Elías. El día que usted como iglesia entienda eso, se acordará de mí, su vida le cambia. ¿Cómo se prepara la situación a la viuda de Sarepta de Sidón y a su hijito? ¿Tuvo que prostituirse? No. Y era un niño pequeño, ¿no? Porque la ley también decía que después de que el niño tenía más de 12 años, el niño podía trabajar. Sí, se iba con el papá para el trabajo, así como lo hacía el Señor Jesús. Pastor, eso es maltrato infantil. Ay, hermano, las ONG y toda esa cosa que tenemos ahora hubieran jodido a la gente bíblica. A los 12 años el niño pasaba a ser un hombre y empezaba a tener como unos encargos menores. Y a los 14 se iba de pleno a trabajar con su papá. Si era carpintero, el niño era carpintero. Y no había maltrato infantil y toda esa cosa. No me quiero meter en problemas, estoy predicando la palabra del Señor. Aunque por predicar la palabra del Señor, casi siempre el negrito se mete en problemas. Pero es para que usted entienda, ¿no? Esos pelados en la casa que no hacen nada. ¡Ay, papá! Están creando un inútil para la sociedad. Qué pena que yo se lo diga. Los niños en la casa tienen que hacer así. Tienen que lavar la loza. Tienen que verse gente, ya ve. Porque si usted tiene un apellido como Kardashian, Williams, Trump, no sé, esa cosa así, a usted le van a colocar empleadas. Pero si usted se apellida, no sé, Rodríguez o Lavarri, a usted le toca trabajar en su casa. En serio, una de las cosas que nos ha faltado mucho es que nosotros, por intentar hacerles un bien, les hacemos un mal a nuestros hijos. No los estamos colocando a trabajar en casa. Y eso yo lo digo con toda la seriedad del caso, así me esté riendo. Usted sabe que a mí, mi papá y mamá, yo creo que me hicieron riéndose. Pero yo por eso me río de todo, pero los niños tienen que trabajar en la casa. O sea, la Biblia lo dice, no es un invento mío. Hay muchos que están, ay, pastor, no exagere. No, tu hijo puede lavar loza. Tu hijo puede barrer y trapear. Tu hijo puede cocinar. Si no estás criando un inútil para la sociedad, porque después cuando el pelado crezca, ¿qué va a hacer? Póngale cuidado a la vida. ¿Cómo se le mejora la vida a esta viuda y a su hijito? Porque dice
que la viuda le daba de comer al hijo. O sea, no era un hijo independiente, al parecer era un hijo muy pequeño. Porque si fuera un hijo mayor, saldría a trabajar por la mamá y la sustentaría. Al parecer en la historia se da alguna aclaración de que ella le daba la comida al niño. O sea, era un niño pequeño. Pequeño, pequeño. O sea, pequeño que no tenía como esa facultad de tener 14 para poder salir y moverse. Le cambió la vida colocando a Dios de primero. Ay, pastor, ¿qué hago para que mi vida se mejore? Ponga a Dios de primero y lo verá. Yo no sé cómo lo vaya a hacer el Señor, ni a qué tiempo. No pasan las cosas mágicamente. Pasa un proceso en la vida, pero se le mejoró la vida a esta muchacha. Y lo último que muestra el texto es una promesa cumplida. Y ahí no nos demoramos mucho porque es únicamente leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, nuevamente el versículo 13. Cuando él dice, hazme primero a mí una torta, tenga eso en su cabeza, el versículo 13, y después harás para ti y para tu hijo. Eso dice el versículo 13, ¿cierto? Mira cómo termina el versículo 15 y el versículo 16. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. Iglesia, no me quiero devolver al punto anterior. Primero Dios, comió él. ¿Quién es Dios en la historia? ¿Quién está representando a Dios? Elías. Ay, pastor, es coincidencia. A ver. Ok. Ustedes no pagan impuestos, le dicen a Pedro. Entonces Pedro va donde Jesús y le dice, Señor Jesús, allá me están formando una polvo, hermano, que porque que no pagamos impuestos. El Señor Jesús le dice, relájate. Entonces Pedro dijo, ¿le pido a Judas? Y yo le digo, no, a Judas, déjalo quieto. Tipo, déjalo quieto. Le dijo, andate para el río, anda a pescar. En el primer pescado que vos saques, vas a encontrar un estatero. Hasta ahí, pues está bien, moneda de la época. Y le dijo, y paga lingüísticamente, tiene que haberle dicho, más o menos, paga por ti y paga por mí, dejándose Dios o Jesucristo de segundo. Le dijo, ve, saca un pez y en él vas a encontrar un estatero y paga por mí, le dijo el Señor Jesús. Primero Dios, es Biblia pero aplicada. Sino que usted y yo nos hacemos locos y damos a Dios de último y cuando no alcanza, pues ahí miramos. Pero él le dijo, paga por mí, primero Jesús, y después paga por ti. Y Peter se fue, sacó su pececito, sacó el estatero y fue al tributo de impuestos y le dijo, pago por Jesús y después pago por mí. Es Biblia pero aplicada. Usted y yo no queremos entender eso, pero es Biblia aplicada. Entonces le dijo, entonces ella se fue e hizo conforme le dijo Elías y comió él. ¿Quién es él? Elías. ¿Qué llevaba? ¿El profeta o la voz de Dios? Primero Dios. Vuelve a sale el versículo o el principio, perdón. Y comió él y ella y su casa. ¿Su casa quién es? Su hijo, en ese orden. Si yo me encargo de Dios, como yo y comemos mis hijos. Es Biblia aplicada. Siga invirtiendo el orden y lo verá cómo le va. No va a prosperar como Dios quiera, o como Dios quiere que usted prospere. Dice muchos días, y a mí me encanta, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija o la vasija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por quién, por Elías. Iglesia, miren, es muy sencillo. Esta historia termina con ese cuarto punto de predicación, si usted quiere, que es promesa cumplida. Yo le hago el recorderis. Circunstancias, Dios no se mueve por ellas. Temor, todos hemos tenido temor, pero hay que vencerlo y hacer lo que Dios manda. La manifestación de Dios, tercero. Y cuarto, es promesa cumplida. La promesa se cumple muy fácil en esta historia. Es, pues, harina y aceite vas a tener siempre, porque me colocaste de primero. Ponga a Dios de primero y no le dé tanta vuelta a su vida. Oramos. Papá, yo te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra siempre nos bendice y nos habla. Colocamos delante de ti a las personas que se encuentran en dolencia y en enfermedad, a nuestros hijos, hoy los ponemos delante de ti, para que tú hagas con ellos de acuerdo a tu voluntad y santo y único propósito. Vengo a ti, Padre Celestial,
como un ser humano normal, sin investidura pastoral, a pedirte que tú puedas hacer conmigo y con los hermanos que están escuchando esta enseñanza, que tú puedas hacer que nosotros coloquemos en práctica lo que hoy hayamos entendido de ti, que nos fortalezcamos en tu amor, porque el verdadero amor que es en Cristo Jesús es el que echa fuera todo temor. Espíritu Santo, bautiza a la iglesia, llénala, llénala de tu presencia. Dale prodigios, señales y milagros, que los hermanos entiendan que tienen bendición en el fruto de su mano. Y permite, Padre Celestial, que todo lo que nosotros hagamos sea por ti y para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestra vida es puesta delante de ti, porque apartados de ti, dice Juan 15, nada podemos hacer. En tu santo y único nombre, amén y amén.